Hoy tenemos con nosotras a un activista palestino con una voz firme y crítica durante el intento de genocidio contra el pueblo palestino. Una voz que ha sido súper importante para mí, le he seguido muchísimo. Hoy tenemos con nosotras, y volvemos a hablar de Palestina, a Taher Ali. ¿Lo he dicho bien? Exactamente. ¿Cómo estás? Bien, a gusto estar aquí. Me alegro. Me decías que después del alto al fuego estás más tranquilo, ¿un poco? Sí, a pesar de las múltiples violaciones que ha habido y los asesinatos que siguen pasando día a día, bueno, pues parece que la matanza es más agoteo, que es un poco a lo que el colonialismo nos quiere tener acostumbrados, sobre todo en el exterior, y bueno, la situación es un poquito de una angustia menos intensa, diría. Respiras un poco más. Sí. ¿Cómo está tu familia? Muy mal, como todos en Gaza, muy mal. Bueno, incluso algunos peor, porque la mía por lo menos tiene tiendas de campaña sobre la que protegerse de las lluvias y el sol. Otros están bajo el sol y las estrellas. ¿Qué noticias tienes de allí? ¿Cómo están viviendo esto del alto al fuego? Bueno, pues con esa relativa calma. Sigue habiendo bastantes asesinatos, francotiradores, estos últimos días directamente ya bombardeos, pero bueno, digamos que hay una relativa estabilidad, que entra algo de ayuda humanitaria, más o menos se puede comer, más o menos se puede beber, y bueno, pues la situación evidentemente pues es de bastante mejora, ¿no? Dentro de la atroz situación, que ya era una atroz situación el 6 de octubre de 2023 y antes, ¿no? Pero bueno, cuando aflojan un poquito y de repente puedes respirar más, pues se nota. ¿Hablas asiduamente con tu familia? Tenemos un grupo de WhatsApp, entonces me entero, pero la verdad que la comunicación directa me cuesta, me faltan palabras. Ya. ¿Qué hay en la calle? ¿Qué se dice allí en la calle? ¿Y cómo están los ánimos en general? ¿O cómo te llega a ti esa información? ¿O cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? El pueblo palestino lo vive como una victoria, y así lo vivimos nosotros. La ocupación no ha cumplido ninguno de los objetivos, no ha conseguido echar al pueblo palestino de la Franja de Gaza, por mucho que ahora la gente se asusta con lo que está diciendo Trump, que está diciendo por lo mismo que se lleva intentando practicar desde hace ya mucho tiempo, pero no lo han conseguido. No han conseguido derrotar a la resistencia, que está mostrando bastantes síntomas de buena salud, y solo están pudiendo liberar a sus rehenes soltando a los nuestros, y eso es lo que le hace una victoria, y así se siente. Por lo demás, a pesar de todo lo horrible, la gente sigue con sus vidas. Es increíble cómo la gente se sigue casando, sigue teniendo hijos, la gente presenta sus tesis doctorales, acude a trabajar a los centros sanitarios, da clases en la arena de la playa a los niños y a las niñas, sigue la vida. Hay algo del intento de exterminio contra el pueblo gitano en la Alemania nazi que me deja alucinada. Y es que dentro de los campos de exterminio nacieron más de 328 niños y niñas que no iban embarazadas estando allí. Eso es un ejercicio de supervivencia y de resistencia. Y creo que el pueblo palestino lo sabe bien. Creo que hay gente que durante todo este intento de genocidio se han escuchado muchísimas cosas, ¿no? Pero yo he escuchado a gente que de verdad sí que decía que era un genocidio y sí que lo vivía allí y sí que iba a las manis, que luego decían, pero ¿cómo sobreviven? Y eso es lo que te quiero preguntar, ¿cómo sobrevive? Bueno, yo al fin y al cabo he nacido en el exilio, he tenido una vida cómoda, y a veces también me lo pregunto, ¿no? Cuando veo a mi hija y me imagino cosas y pienso lo que están viviendo mis primos ahí, pues yo también me lo tiendo a preguntar, pero ¿cómo sobreviven? Porque vivir es un acto de resistencia. Cada acción que tú hagas en la vida, cada decisión que tomas en no rendirte, ya es resistir. Se resiste con las armas y se resiste, como has dicho, teniendo hijos, y se resiste dando clases, aprendiendo y enseñando al mundo qué es lo que está ocurriendo.
Qué bonito, sí que lo pienso así, ¿eh? De verdad creo que lo pienso, que es un ejercicio de resistencia. Creo que todos y todas, y lo dice mucho mi primo Elios Fernández, a quien tenemos en común, siempre dice que el pueblo palestino nos ha dado una lección y nos sigue dando una lección a todos los pueblos y a toda la gente que tenemos una identidad disidente o una manera de ver la vida diferente. ¿Cuál es esa lección? Creo que la lección es precisamente que si no te rindes, se pueden seguir haciendo las cosas, ¿no? Que esa idea que tenemos inoculada de que está todo controlado, de alguna forma todo está decidido, que los pueblos, que las personas explotadas y oprimidas somos un poco marionetas en manos de gente que lo decide todo, ¿no? Que parece que incluso cuando ha habido experiencias de emancipación es porque los poderosos lo han decidido y de alguna forma es el mensaje de que nada se puede cambiar, ¿no? Y el pueblo palestino, yo creo que lo que demuestra continuamente es que sí, que te puedes resistir a ese impulso atroz, a esa apisonadora de la occidentalización, esa apisonadora del capitalismo y del imperialismo, lo puedes frenar hasta que la apisonadora se acaba rompiendo. Qué buena lección. Y yo creo que eso también es la condena que tiene el pueblo palestino, el hecho de el mal ejemplo que puede dar al resto de personas oprimidas de la tierra, pensar que un pueblo que durante un siglo ha resistido, luego de repente coja y obtenga la victoria. En el último programa que hicimos, Moja Jerou, que era un periodista que es un periodista que invitamos a este programa sobre Palestina, dijo una frase con la que terminamos, que fue cuando Palestina venza. Y entonces, cuando Palestina venza, decía Jaldía, pues iré a recorrer Palestina, a comer la comida de allí, a tal, ¿no? Esto decía Jaldía. Pero cuando Palestina venza, lo decíamos cuando todavía estaba el fuego en marcha. ¿Tú qué dirías que cuando Palestina venza? Me encantaría ir con mi hija, me encantaría volver a los sitios donde están los recuerdos que en realidad ya no existen, ¿no? Nada de lo que yo recuerdo existe en Gaza porque ya son todo escombros, pero bueno, me gustaría ir ahí y sobre todo tengo la idea de que cuando Palestina venza aún estará empezando la revolución, las cosas que conllevaría la victoria de Palestina, simplemente con que 14 millones de palestinos y palestinas nos juntáramos ahí, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente es refugiada, que no tiene ni un cachito de tierra y tenemos que recuperar. Eso, como mínimo, sería una revolución a lo cubano, necesariamente. Total, total. ¿Crees que la ola de solidaridad en todo el mundo, que ha sido mucha... podemos también hablar de lo malo, ¿eh? Hablamos también de lo malo si quieres, pero ¿ha marcado la diferencia? Yo creo que sí, ha sido muy importante y creo que eso se ha visto en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las reacciones que ha habido en el Estado español han conseguido frenar varias veces el intento de participación del gobierno más progresista de la historia en la flota de castigo contra Yemen, ¿no? Como, no recuerdo ahora, pero como en 2 o 3 ocasiones tuvieron que retractarse y decir que no se iba a acudir ahí, ¿no? Sigue habiendo colaboracionismo con el genocidio, pero cada vez que suena un poco, gracias al trabajo de colectivos y de periodistas, pues de repente tienen que hacer un feo al amigo israelí. Yo creo que la gran respuesta que ha habido en el mundo ha facilitado que se le intente poner un poquito de coto a Israel, y creo que también el hecho de que toda la presión popular no haya sido tampoco capaz de evitar un genocidio también ha dado muchas lecciones sobre cómo tiene que ser la resistencia y el apoyo a la resistencia. Ese trabajo de todas las manifestaciones que hemos visto ha sido un trabajo absolutamente, y estoy segurísima de esto, no sé si te lo afirmo, pero te lo pregunto también, de personas como tú, o sea, de gente palestina o con orígenes palestinos o Palestina en sí, trabajando desde fuera y desde allí en pleno genocidio. Sí. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, en Palestina, bueno, es lo natural, ¿no? Porque son las fuerzas vivas que
que son las que necesitan de tener el genocidio en el exterior, bueno, yo creo que los palestinos y las palestinas hemos tenido un papel, en muchos casos muy destacado, sobre todo en aquellos sitios en los que nos han querido dar voz. Yo creo que gran parte de la movilización en Occidente no ha sido por personas palestinas, incluso ha sido un poquito manteniendo al margen hasta cierto punto a las personas palestinas. Esto, pues, como yo creo que también es natural por las propias dinámicas, natural o bueno, por las propias estructuras que hay ya creadas, pues cada uno se intenta arrimar las cuas a su sardina, ¿no?, que dicen. Y creo que las personas palestinas tampoco han tenido un poco el papel que se merecen. Y cuando hablo de personas palestinas no hablo de que genéticamente tú tengas que tener razón, ¿no?, sino me hablo de personas organizadas palestinas, militantes palestinas, organizaciones palestinas. No en todos los sitios se le ha dado el protagonismo que el internacionalismo merece. ¿Crees que ha sido un poco como pobrecitos, vamos a ayudarles a hacer esto, ¿no? Siempre hay ese pobrecito. Sí, yo creo que ha habido mucho de eso. Y luego también pobrecitos, como lo hagan ellos, lo van a hacer mal. No saben lo que hay que hacer para ganarse a la gente, este tipo de cosas. Ya. Racismo absoluto, puro. Sí, total. O sea, hay algo que no... Que sigue en pie en la calle, y lo veíamos en los otros programas que hemos hecho cuando Cristina Moyano se ha ido a la calle, y es que la gente aún hoy sigue hablando de un conflicto o una guerra entre Hamás o entre el pueblo palestino e Israel. Y este relato que me encuentro cada día, o sea, que me tengo que pelear con la gente en la calle, hasta límites de chillarlos y tal, ¿no? Que te he contado la anécdota de esta gente valenciana que me encuentro todo el rato, de Recortes Cero, no sé de quiénes son. ¿Por qué esto? ¿Por qué, o sea, no podemos contra los medios de comunicación? ¿O de quién es la responsabilidad de este relato totalmente confundido? Por un lado, personas que no tengan pues, un cierto bagaje militante y que tengan esa tendencia a influirse por los medios de comunicación, pues por muchas evidencias que haya, más o menos siempre se les puede acabar reconduciendo, ¿eh? Digo las que tengan esa sensibilidad porque yo conozco a gente que se define a sí misma como muy ignorante, pero la propia intuición que le da el ser una persona oprimida sabe perfectamente cómo colocar las cosas y nunca se anda con estas tonterías, ¿no? Y luego hay otro problema más fuerte, que es en el campo de la izquierda, incluso en la izquierda, en algunos aspectos que se puede autopercibir como revolucionaria, que por la propia tradición que tiene eurocéntrica y occidentalista, pues es incapaz de entender el significado que tiene el colonialismo a la hora de analizar lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Y la gente empieza a hacer un poco de juegos y, yo qué sé, yo he escuchado tonterías de todo tipo, en plan, pues es la burguesía palestina contra la burguesía israelí, controlando mercados y los obreros matándose entre ellos, ¿no? Como una definición súper básica y limitada de lo que podrían ser, pues yo qué sé, los conflictos en Europa, dentro de Europa, o históricos que ha habido y cosas así, ¿no? No entender realmente cómo afecta la colonización. He escuchado también como desde la izquierda, ¿no?, mucha crítica a Palestina, sobre todo islamófoba. No sé si crítica o... Esto no es crítica, es racismo, es islamofobia pura y dura, ¿no?, por su propio conflicto con el catolicismo de aquí. Total, yo creo que esa forma de odio al colonizado, en el caso de Palestina, pues viene revestido de que mayoritariamente somos musulmanas y musulmanes, efectivamente. Yo creo que hay mucho de eso. ¿Cómo hacemos entender a la izquierda esto, de la islamofobia y tal, cuando... Yo me he encontrado, de hecho, con que me digan, por ejemplo, a la hora de apoyar a la resistencia palestina, que no se podía apoyar a un grupo armado por las consecuencias que podía tener, que claro, pues, aunque no pensemos que sean terroristas, pues el contexto social que hay. Y luego, pues esa misma gente o esas mismas organizaciones, pues posan con banderas de las IPJ o cosas así, ¿no? Es como, ostras, pero no habíamos dicho que grupos armados no. Bueno, pues evidentemente sí, ahí está la cuestión de
de la islamofobia, y yo creo que es muy difícil explicarles que no hay que ser islamófobo, más bien pues hay que explicarles que lo son y ya pues que lo gestionen con honestidad, y los que son aliados y aliadas de verdad lo hacen. Sí, y explicarles también la cuestión de responder a la violencia con violencia. Eso me parece lo más básico del mundo, pero como vivimos en una especie de teatro para mantener el sistema en el que vivimos, ¿no? Condeno la violencia, venga de donde venga, y esa gente no suele condenar la violencia de los policías en los desahucios o en las manifestaciones, o la violencia de que te exploten, o la violencia del racismo, o del sexismo, ¿no? Es evidente que la violencia contra la violencia, pero bueno, hay que sufrirlo un poco en las carnes de uno, yo creo, como para estar dispuesto a asumir la realidad. Creo que es un ejercicio de honestidad muy grande porque afecta a los cimientos de cómo tenemos un poco estructurado el orden de las cosas, sí. Y de la moral, ¿no? Total, Sí. de todo lo moral que tienes establecido y de todo ese pasado católico español que Sí, hay aquí, ¿no? Que a la izquierda también nos afecta, ¿no? Sí, sí, bueno, totalmente. Ya no sé si es el catolicismo o el protestantismo o las evoluciones que hemos tenido, pero sí, por supuesto, incluso en las posiciones laicas o ateas que se presumen y que se abanderan precisamente contra la clase trabajadora extranjera, pues es el cristianismo 2.0 acentuado de otra forma, ¿no? Quizá ya no es nuestra religión verdadera y desarrollada contra la vuestra, que es la bárbara, o sí lo es, lo que pasa es que ahora es el laicismo republicano, ¿no? Y te voy a oprimir, voy a ridiculizar tus costumbres, te voy a prohibir que te desarrolles dentro de tu propia identidad, pero en nombre del progreso. Totalmente, de acuerdo. Se habla mucho de Gaza, pero ¿qué pasa en los territorios ocupados por Israel, que son palestinos, como por ejemplo Cisjordania? ¿Qué está pasando allí ahora después del alto al fuego? Pues voy a hablar antes de los palestinos que viven en la Palestina del 48, que son los palestinos que tienen ciudadanía israelí, que viven bajo un régimen de apartheid también, y de ellos no se habla, que están bajo una cincuentena de leyes raciales que les impiden desarrollarse como personas normales, acceder a la propiedad, acceder a ciertos trabajos, y que están bajo un régimen de represión brutal que no les permiten expresarse ni organizarse en partidos políticos, siempre que no rindan sumisión a Israel. Y luego está los palestinos y las palestinas de Cisjordania, que viven pues una ocupación que cada vez se parece más a la de Gaza, ¿no? Antes se decía que era diferente porque en Gaza cuando íbamos ahí no veías a los soldados, normalmente bombardeaban, pero la ocupación era más un sitio, un bloqueo, ¿no? Pero en Cisjordania pues ir de casa al trabajo pues ya tenías que pasar 5 checkpoints, ya estabas expuesto a los caprichos de un soldado de 18 años que está haciendo ahí la mili, según cómo se le cruce el cable, para ir a un hospital, para todo tipo de cosas, y en ese sentido pues la vida es bastante difícil, ¿no? Cómo se van construyendo colonias alrededor de tu pueblo, luego de repente unen esas colonias con una carretera o con un tren de CAF, los trenes vascos marca genocidio, y pues tú ya no te puedes mover libremente, o pasas por uno de los caminos para la raza inferior porque no puedes usar las carreteras de la raza superior, y pues los colonos te tiran piedras, o bueno, ya hoy en día ya con los vídeos pues venga directamente cómo invaden tu casa, cómo te echan, cómo cometen todo tipo de atrocidades, sin que eso dificulte el día a día del occidente civilizado y su autopercepción. Qué fuerte. Sí, sí, yo veía los vídeos estos de TikTok de gente israelí riéndose de la gente palestina, que era como bastante, no sé, como cruel o sea, la crueldad llevada a la máxima expresión y con toda la impunidad del mundo, ¿no?
Criticas esto de los dos estados, que tan se ha puesto de moda, pero yo te quiero preguntar algo más, para que más te mojes, y es la gente que somos un poco anarcas, o un poquito, como la solución de un Estado palestino, esta es una solución, y cómo se haría, o qué solución ves en el que Palestina se quede con sus tierras y con su tierra, con su mar y con su río. La liberación de Palestina pasa pues por apoyar la resistencia todo el tiempo posible hasta que se pueda producir el retorno, que 14 millones de palestinos y palestinas podamos ir ahí y tengamos más la capacidad de acabar con todas las estructuras coloniales y las estructuras de opresión. Muchas veces se nos acusa, cuando ponemos esta teoría de un solo Estado o una Palestina libre del río y del mar, me gusta más también, se nos acusa como una forma de proyección de querer hacer pues, algún tipo de genocidio contra los colonos, ¿no? Un poco pues como es lo que nosotros hacemos, pues me imagino que vosotros haréis lo mismo. Y en realidad lo que decimos siempre es que ser colono no es una cuestión genética, ser colono no es un pecado original, ser colono es una decisión política que tú tomas día a día, incluso aunque seas de los israelíes que quieren la paz, esto que a los periodistas les gustan tanto, las historias de Romeo y Julieta, de se manifiesta junto con su amigo palestino y bla, bla. Si luego de ir a una mani porque no maten a más niños palestinos, te montas en tu Prius y te vas a vivir a una colonia donde tú tienes tu trabajo a costa del expolio del pueblo nativo, pues sigues siendo un colono. Pero tú puedes decidir dejar de serlo, tú puedes rebajarte, desvestirte de tus privilegios hasta el nivel de pueblo nativo que vive ahí, de los que son tus vecinos o deberían serlo, y puedes vivir de otra manera, y de esa forma realmente se puede vivir en una Palestina libre desde el río al mar. No hay ningún tipo de problema con que seas musulmán, cristiano, judío. En Palestina siempre ha habido musulmanes, cristianos y también judíos. Tenemos a Nader Sadaka, por ejemplo, que es un judío nativo palestino, que tiene 6 cadenas perpetuas, lleva preso década y media, y que, por cierto, pues es posible que salga libre gracias a los intercambios de prisioneros. Y bueno, el ejemplo histórico de que esto es posible lo tenemos en Argelia. El Frente de Liberación Nacional no venció a la República Francesa militarmente, no venció a una potencia nuclear. Los fedayines argelinos no llegaron a París, ¿no? aunque hubiera operaciones. Simplemente hicieron insostenible la colonización durante el tiempo suficiente para poder liberarse. Y una vez se rompen las estructuras de opresiones, cuando se inicia una posibilidad de emancipación, de justicia y de reparación. Y para ir un poquito más allá, ya que me has dicho que me mojes, un pueblo palestino libre tendría mucha lógica que se replanteara las fronteras del Sykes-Picot y que se planteara por qué se supone que somos un pueblo diferente a los libaneses o a los jordanos o a los sirios, ¿no? Y más allá, ¿no? Por lo menos en lo que es la nación árabe. Y además, otra cosa que yo creo que es importante, y ya que eres anarquista te gustará... No sé si lo soy gitana, para empezar, eso seguro. Bueno, un poquito a que la tratas de definir, ¿no? La propiedad de la tierra en Palestina es comunal originalmente, es la ocupación la que empieza con las inmatriculaciones, empieza con el Imperio Otomano, pero luego más tarde con la ocupación británica empiezan unos ciertos señores feudales y burgueses extranjeros a decir esto de aquí es mío, pero hasta entonces era el propio pueblo el que controlaba sus tierras, asambleariamente decidía cómo se cultivaban, esas tierras iban rotando, nadie acaparaba más de lo que pudiera cultivar. Seguramente en el siglo XXI pues haya que desarrollar un poco más las fuerzas productivas, pero sobre la base de que las tierras eran comunales y de que todo pertenecía al pueblo, seguro que puede salir un horizonte de emancipación. Eso sí que es un ejemplo. O sea, esta propuesta de vida que me estás contando y de organización de la vida es un ejemplo. O sea, lo creo.
Quiero preguntarte por esto, por toda la cuestión internacional, de política internacional. De repente llega Trump y dice lo que todos ya sabíamos, pero ¿qué pasa con la ONU? ¿Sirve de algo? Te lo voy a preguntar todo junto. ¿Qué pasa con la Unión Europea y los gobiernos occidentales? ¿Qué papel han jugado? Porque sí, condenan todo el rato, en plan, sale un montón de veces Manu, no me acuerdo de su apellido, de Izquierda Unida, o de Sumar, creo, no lo sé. Sale Irene, sale no sé quién con la cufilla diciendo, oye, condenamos, tal, tal, tal. ¿Y qué? ¿De qué sirve? Porque yo lo veo y digo, sí, venga, hasta luego. ¿Y qué? ¿Después qué? Y Trump dice las mismas cosas que ya estabais diciendo los propios activistas palestinos, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento, bueno, se dice mucho de agotamiento del sistema, pero el sistema luego, por más que se agota, sigue, ¿no? Pero sí que parece que se está retirando el velo, al menos. Cada vez tiene menos sentido intentar mantener esta presunción de la democracia, del orden basado en reglas, ¿no? Lo que está haciendo Trump, que escandaliza a las clases oligárquicas, sobre todo europeas, es que se está pasando de honesto, ¿no? Esas cosas se hacen pero no se dicen, ¿no? Este encima las dice antes de hacerlas. Creo que, bueno, un poco seguramente, yo no soy un experto en geopolítica, pero igual lo que está precisamente haciendo es intentar dar la puntilla un poco a este orden internacional, evidenciar que las Naciones Unidas no sirven para nada, que la Corte Penal Internacional no sirve para nada, que cogen y sancionan incluso a funcionarios que no es que sean muy anti-israelíes ni muy antiamericanos, pero como simplemente no son seguidistas 100%, pues ya les intentan perjudicar en su vida profesional y personal. Yo creo que lo evidente es que, y lo digo como perteneciente a un pueblo colonizado, es que este mundo es perfectamente compatible con esto, que el genocidio palestino es la normalidad, es una constante histórica, ¿no? Como tú has revelado con el pueblo gitano en Alemania y, bueno, y en todas las partes de Europa, ¿no? Lo estamos viendo todavía ahora. No hay otra forma de funcionar de esta democracia liberal que no sea sobre la colonización, sobre el expolio, sobre el genocidio, ¿no? Hay que construir algo diferente para que sea diferente. Y por eso podemos apoyarnos en compañeros y en compañeras que tengan una visión pues más o menos reformista, que seguramente que puedan dar balones de oxígeno a la causa palestina en un momento dado, pero la solución no pasa por la reforma y esto no es pegar un tiro al aire ni hablar en un plano romántico, ¿no? O sea, la revolución se va a dar, se está dando, lo estamos viendo en Palestina, lo estamos viendo en el Sahel, lo vamos a ver seguramente pronto con más fuerza en Latinoamérica, porque parece que la doctrina Monroe vuelve con más fuerza. Lo veremos, va a haber sufrimiento. ¿Sirve de algo la denuncia de Sudáfrica? Yo creo que ha sido muy valiente, creo que sirve seguramente, bajo mi punto de vista de pesimista, para ver cómo se agota, ¿no? Cómo se agotan realmente las posibilidades, que no pasen por usar la fuerza contra la fuerza, pero bueno, creo que todos los frentes son importantes, todos son frentes de resistencia y ahí están haciendo uno y pues seguramente puedan complicar la existencia de Israel y a la ocupación, y creo que es por eso que hacen paripés cuando hay países y organizaciones que intentan contribuir a esto, ¿no? Yo creo que, bueno, que sí sirve, aunque solo sea pues para crear un marco sobre el que luego pues se pueda perseguir a los genocidas cuando se van de vacaciones por ahí, ¿no? Y se les pueda proceder penalmente. Pues el hecho de que haya un antecedente internacional, pues igual a los poderes judiciales de los diferentes países pues les anima, ¿no? A que estos genocidas por lo menos se lleven algún disgustillo. Bien, está bien. ¿Desde aquí ves el futuro? ¿Puedes hacer un pronóstico así de evidencia? En cuanto a Palestina, yo no veo el futuro, pero bueno, sí me parece bastante sensatos, por las cosas que percibo y veo,
los anuncios de que la ocupación israelí va a terminar, que el ente sionista está agotado ya simplemente por las propias dinámicas internas, ¿no? Lo enferma que está una sociedad colonial por dentro, las propias castas que tiene dentro, cómo se enfrentan entre ellas y que la hacen muy difícil de pervivir en el tiempo. Pero no soy tan optimista como para pensar que eso es la victoria de Palestina. Viendo pues, ejemplos históricos, cuando los vietnamitas echaron a los franceses, todavía les tocó la invasión norteamericana y seguramente pues, genocidios horribles por delante. Yo creo que Trump ha hecho la primera propuesta, el primer sondeo cuando ha hablado de anexionarse a la Franja de Gaza, ¿no? Evidentemente pues, duró poco la estracanada, pero bueno, yo creo que puede ser un plan de futuro. La invasión directa cuando en la base militar que es Israel ya no pueda seguir existiendo. ¿Qué hacemos las modernitas? Porque las modernitas me refiero a mis amigas, a la gente de CGT, o sea, ¿qué hacemos? Porque hablamos de hacer boicot absolutamente a HP o a Carrefour. Y no sé si esto sirve, o sea, o como necesitamos todo el rato que estén los activistas palestinos diciendo que sí, que hacerlo, que no compréis, que no consumáis esto, que tal. Y aparte de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque creo que la gente, como que sí, que somos muy críticas y estamos ahí en plan, sí, apoyamos, pero ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Sí, bueno, yo creo que el boicot es muy importante, sobre todo pues, cuando se fijan así objetivos, pues a Carrefour se le ha podido dar una buena leche, a Starbucks, a McDonald's, a Burger King, además son cosas que para la salud te va a venir muy bien que te quites. Yo creo que está muy bien, también no solo como consumidores, ¿no? En los ámbitos en los que nos movemos, en la universidad, pues que se rompa todo tipo de acuerdo, dentro de las empresas, pues como no son democráticas precisamente, pues es un poquito más complicado, pero a lo mejor organizado sindicalmente en una administración pública, pues sí que se puede conseguir algo más con respecto a eso. Creo que es muy importante pues, hablar de Palestina, la movilización, el organizar charlas, organizar debates, bueno, pues lo que estamos haciendo aquí hoy. Creo que es importante también en nuestro entorno asumir como personas occidentales a las que las pueden mirar como locas el riesgo de normalizar la resistencia palestina. Creo que ya va siendo hora de empezar a hablar de apoyar a la resistencia palestina, de apoyar el derecho al retorno, de que el derecho al retorno es a nuestros lugares de origen. Yo soy de Gaza y a Gaza, en principio, pues el retorno parece más evidente, pero mi mejor amiga es de Jaffa y ella tiene derecho a volver a Jaffa y ahora lo llaman Tel Aviv, pero incluso las Naciones Unidas, que si no lo dijera me haría igual, pero lo dicen, tiene derecho a retornar a Jaffa y eso se puede luchar por ello por todos los medios necesarios, incluida la lucha armada, como dice la resolución 3070 de las Naciones Unidas. Gracias, Taher, por venir. Me alegro muchísimo de conocerte. Creo que es un orgullo para todas nosotras que estés aquí en este sofá con nosotras hablando. Te deseamos y te deseo en especial una Palestina libre desde el río hasta el mar siempre. Y nosotras nos vemos la semana que viene, el domingo, dentro de nada. Se señala el trabajo de la explotación de los cuidados como eje de la violencia machista y patriarcal, porque los cuidados representan una tarea asociada a las mujeres y a las personas de identidades disidentes, desde la invisibilidad y la precariedad. Están cansadas de ser ignoradas y abandonadas por las instituciones y las empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad, se sienten desamparadas y despreciadas, pero la determinación y la unidad se mantienen fuertes en la lucha por la justicia y la dignidad. Y no descansarán hasta que se les escuche y atiendan a sus demandas. Desde el SAS Sevilla apoyamos a todas las compañeras de atención domiciliaria de Madrid por su huelga indefinida. Mucho apoyo, mucha fuerza y mucha lucha. Alza la voz.